Unión Europea. Javier, ¿cómo estás analizando en términos económicos la gira de Alberto? En el bloque anterior hablábamos del vuelo con final feliz que tuvo suerte en Barajas, y acá tenemos que y marcábamos como un punto muy importante que el capitán mantuvo la calma. Sí. Bueno, aquí podríamos Más o pensar menos que parecido. Alberto Fernández es el capitán de este equipo, trabajando con Guzmán, donde viajaron a hacer esta gira y a encontrar un encuentro de voluntades, como justamente tomando la analogía del vuelo, donde hay bonistas. Por un lado está el Fondo Monetario Internacional, por el otro lado está la Argentina, tratando de negociar esta deuda para tener una buena solución para todo. Por eso hay buenas intenciones de las distintas partes para lograr una solución y que se logre este aterrizaje feliz. ¿Por qué van en busca de apoyo europeo? ¿Porque Estados Unidos no se lo brinda tanto o es parte de la estrategia? Entiendo que es parte de la estrategia, va bien en ese sentido. Recordemos cuál fue el primer destino que tuvo Alberto Fernández, que fue Israel, la reunión con Netanyahu, de gran cercanía, es amigo personal de Donald Trump, y a eso le sumamos luego Europa. En el Fondo Monetario hay distintos votos de distintos países. Por un lado votan los países europeos y tiene mucho poder Alemania, Francia y España, que son los países visitados, y también tiene poder Estados Unidos, pero entendemos que hubo conversaciones por las distintas partes. Hay que ver qué pasa ahora con Donald Trump y qué reacción tiene frente a la crisis de Argentina. Claro. Ahora, Alemania ratificó de alguna manera el interés de invertir en Argentina. Eso también es sumamente importante. Sí, algunas empresas lo han hecho, pero en un primer momento hay que pensar en cuál es la solución de la deuda. En los próximos meses, el ministro habló del mes de marzo, pero bueno, tenemos febrero, marzo, abril. Podemos pensar en esta mitad del año tener que solucionar de alguna manera o tener un entendimiento de qué va a pasar con la deuda para tener certezas y que el sector privado pueda desarrollar la economía. Sin un poco de esa certeza, están todos a la espera. Es decir, estas inversiones pueden llegar, pero pueden tardar mucho. Claro, y mientras le está yendo bien en el análisis que haces a Alberto Fernández en Alemania, no le está yendo tan bien a Axel Kicillof, porque el Buenos Aires queda prácticamente al borde del default, ¿no? Eso está por verse, ¿no? Digo, había inicialmente muy poco apoyo para la posibilidad de hacer un canje o de modificar las condiciones del vencimiento de bonos, que se aclaró que el gobierno nacional no iba a hacer un salvataje, entonces esto ponía a la provincia de Buenos Aires en una situación de bastante riesgo, digamos, de cercanía, una cesación de pagos, pero el fin de semana hubo grandes negociaciones entre bonistas y el gobierno de la provincia. Se dice que hubo una oferta, por un lado, del 15% en un pago inicial, y por el otro lado pedían que se pague el 50% y se llegó a algo así como el 30%. Entonces hay un momento, es decir, todavía tenemos un par de días para saber si esta negociación ha sido salvada, así que no tenemos malas noticias en ese sentido, sino que estamos a la expectativa de que se venza el plazo el 5 de febrero. Y es importante que Alberto haya llevado o que se haya incorporado a la gira el ministro Guzmán. Ese también es un apoyo político, ¿no? Claramente, es un apoyo político, y también porque recordemos que Alberto Fernández dijo que sobre el tema de deuda hablaba él o hablaba Guzmán y al resto los cayó. Silencio. Es decir, no hay otras voces en ese sentido, y Guzmán incluso hizo referencia a lo que sucede con la provincia de Buenos Aires. Javier, ¿y qué es más fácil? ¿Negociar con los bonistas privados o negociar con el Fondo Monetario? Digo, ¿con quién se negocia primero o es en simultánea la negociación? Bueno, hay un punto ahí de juego de ajedrez que hay que encontrar cómo solucionarlo. Uno podría decir juego de póker, pero suena mal. Pero en la economía hay toda una rama de la teoría de los juegos donde se analiza cómo solucionar estos temas en conflicto, y claramente el fondo es una parte. El fondo inicialmente querría una quita a los bonistas para estar más seguros de que le paguen, pero por otro lado hay que pensar en cómo va a terminar el país y cómo va a poder financiarse hacia adelante. Entonces, poder tomar aire para poder continuar con inversiones y financiar y rolear esa deuda. Es decir, la deuda que hoy está, poder pagarla mostrando voluntad de pago, por un lado con los bonistas y por el otro lado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué imaginas? ¿Una negociación con una quita o con
un plazo largo? Hay distintas posibilidades, la verdad que hoy sería adivinar. Es prematuro, ¿no? Es muy prematuro porque además entiendo que el gobierno no informa demasiado, si bien ha hecho un cronograma donde dice que en febrero ya básicamente va a estar una apreciación de la situación. Lo que se espera en general es que no haya una quita de capital, sí una reducción de intereses y un periodo de gracia. Y sobre eso lo que se rumorea es que el fondo pide adicionalmente una quita. Pero hay que ver algo más muy importante en esto. Es distinto a una persona que tiene una deuda. Si yo como persona tengo una deuda, lo que quisiera es deber menos. En cambio, un país continúa, un país no tiene un periodo de tiempo. Entonces, no es solamente importante deber menos, sino que me vuelvan a prestar. Entonces hay que tratar bien a los que me prestan para que me vuelvan a prestar, porque no es solamente que acepten el canje, sino que acepten el canje y me digan, bueno, y además, ¿querés invertir en vaca muerta? Bueno, acá hay dinero disponible. ¿Querés apoyar al campo? Digo, Argentina tiene cosas para ofrecer. Argentina tiene una infraestructura que hace falta desarrollar, entonces se necesitan capitales de países como Alemania, Estados Unidos, Japón. Tiene que haber acercamiento a esos países y claramente, bueno, Vaca Muerta es la nave insignia que está promoviendo el gobierno, que luego se tiene que mostrar eso en medidas, en políticas de largo plazo. Vaca Muerta viene del gobierno del kirchnerismo, se sostuvo durante el macrismo y ahora tiene que tener ese despegue que sea como el campo. Que no ha podido tener, evidentemente, ¿no? Hasta el momento. No ha podido tener todavía, pero que, es decir, nos sigue sosteniendo el campo en gran medida y a esto se sumará en un futuro la minería y también el petróleo y el gas. Sí, y sobre todo lo que marcaba recién, la infraestructura, ¿no? La posibilidad de desarrollar un país que todavía tiene un montón de capítulos por desarrollar. Exactamente, exactamente. Y para eso es necesario financiamiento. Todos los países del mundo toman financiamiento. Justamente estábamos hablando de la gira por Europa. La mayoría de los países europeos tienen ratios de deuda mucho más altos que el nuestro. Lo que pasa es que no tienen el historial que tiene Argentina. Entonces es más difícil prestarle a un país como Argentina. Javier, muchas gracias. Es la paciencia que nos tuviste. No, gracias a vos.